Bueno, entonces para literal hemos concluido que el valor para t mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1 tenemos representada por esta función. Ahora el segundo análisis sería para los t mayores que 1 para el inductor. Entonces, nosotros ya conocemos la condición inicial cuando t sean iguales a 1, que nos da la función anterior. Lo único que tendríamos que hacer es evaluar esta función en 1 para encontrar ese valor. Luego tendríamos que encontrar el valor del inductor para cuando t tiende a ser mayor, cuando t es mayor que 1, que básicamente esto sería determinar cuando t tiende a infinito, porque va a pasar bastante tiempo. Entonces cuando un inductor lo analizamos con t cuando tiende a infinito, se va a comportar como un alambre, el inductor. Entonces para este análisis lo que vamos a hacer es ver el circuito y notar que cuando anteriormente, cuando se había cerrado en t iguales a 0, se va a abrir en t iguales a 1, al mismo tiempo que el interruptor B, y estaría nombrado normalmente inicialmente como A. Entonces, en t igual a 1 se abren los dos interruptores. Entonces, este circuito queda de la siguiente manera. Tendríamos la fuente de 10 voltios, la resistencia de 2 ohmios, esta de 3 ohmios y esta de 0.8, abierto con el inductor de 2 henrios, la resistencia de 3 ohmios y el resistor de 9 ohmios con el de 6 ohmios, con esta fuente de 8 amperios. Y nótese que en caso anterior de que esto estaba cerrado, ahora está abierto, entonces ya existiría un flujo acá. Esta parte del circuito no nos interesa analizar, porque lo que nos interesa es determinar la corriente del inductor en t mayores que 1. Entonces, como en t mayores que 1 el inductor se comporta como un alambre, entonces si dibujamos esto, la corriente iría por la zona de menor resistencia, que sería el inductor comportándose como un alambre. Entonces, esta resistencia que tiene en paralelo es como que si no existiera. ¿Cómo quedaría este circuito? Lo podemos hacer por mallas o por transformación de fuente o por nodos, como ustedes gusten. Para mi gusto lo haré por método de transformación de fuentes. Para transformar esta fuente de corriente a una fuente de voltaje se necesita que esté en paralelo con una resistencia. Entonces, si tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, su equivalente de transformación sería una fuente de voltaje donde esta flechita que apunta hacia arriba y el terminal positivo de la fuente en serie con esa misma resistencia. Y para determinar este voltaje, lo único que haríamos es que el voltaje sería igual a la corriente de la fuente por la resistencia. Entonces, multiplicamos la corriente que nos da de 8 amperios por la resistencia de 9 ohmios. Y eso nos daría un valor de 72 voltios. Entonces, dibujando la transformación, nos quedaría la fuente de voltaje con la resistencia siempre de 9 ohmios con la resistencia de 6 ohmios, y aquí estaría involucrado el inductor. Ahora, si nosotros conocimos el análisis anterior, los inductores siempre se oponen a cambio brusco de corriente. Entonces, inicialmente la corriente inductor iría en este sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos análisis, porque uno podría decir, puedo hacer una malla acá y terminar la corriente, pero como el inductor tenía una corriente inicial en un sentido, cuando hace el cambio brusco, esta como que este se opone, entonces como que
Entonces tendríamos que respetar ese sentido para análisis del el vector que queríamos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar el sentido de la corriente del inductor y hacer el análisis en el sentido de la corriente del inductor. Antes de que hiciera el cambio de transición de t igual 1 a t hasta infinito, entonces nos quedaría voltaje de la resistencia 6 más el voltaje de la R9 más el voltaje de la fuente, que sería 72 voltios. Todo es igual a 0. Sustituyendo nos quedaría la IL por 6 ohmios más la IL por 9 ohmios más 72 igual a 0. Despejamos IL, este 72 pasando está, y al sumar estos dos, porque tienen el mismo incógnita, nos quedaría 6 más 9 son 15, nos quedaría entre 15. Entonces 72 entre 15 sería menos 4.8 amperios. Entonces, este sería la corriente del inductor cuando tiende a infinito. El negativo, como repito nuevamente, es porque el inductor al hacer el cambio se opone básicamente al cambio de corriente, entonces como que conserva su signo. Entonces debemos hacer análisis respetando ese signo, el sentido de corriente. Entonces, ya tenemos la corriente del inductor, que sería de menos 4.8 amperios cuando t mayor que 1. Entonces, lo que nos faltaría hacer es determinar una resistencia equivalente para el inductor para llegar a esta forma de los circuitos RL, que sería siempre tener el inductor en serie con esta resistencia. Entonces nosotros sabemos que en los circuitos RL, para determinar el valor de tau, es el inductor entre la resistencia. Entonces, determinemos la resistencia. Entonces nos quedamos con t igual a mayor que 1, nos quedaría el inductor, que lo vamos a quitar, la resistencia de 3 ohmios, la resistencia de 9 ohmios, el resistor de 6 ohmios, y como las fuentes, cuando las apagamos, quedan en circuito abierto, quedaría acá, entonces no habría flujo acá. Entonces, si lo notamos, tenemos estas dos resistencias en serie que son paralelas a esta de 3 ohmios. Entonces vamos a sacar primero el equivalente de estas dos, que únicamente sería, por ley de Ohm, la suma de 9 más 6 ohmios nos daría 15 ohmios. Entonces digo, una resistencia de 15 ohmios ahora solo nos quedaría determinar la resistencia equivalente para estas dos resistencias equivalentes. Nos quedaría que la equivalente sería 1 sobre 3 ohmios más 1 sobre 15 ohmios. Y eso nos daría el resultado 1 entre 1 sobre 3 ohmios más 1 sobre 15 ohmios. Nos daría la resistencia de 5 medios. Que en decimales sería 2.5. Ahora, ya tenemos esta resistencia, sería 2.5, y el inductor es de 2 ohmios, entonces ahí despejaríamos tau, quedaría el inductor sería de 2 ohmios entre la resistencia equivalente de 2.5, y ahí la división, 2 entre 2.5, 4 quintos. Eso sería equivalente a tener 0.8 segundos.
este dato, podemos formar nuestra función de corriente con respecto al tiempo para t mayores que 1. Entonces, recordando la fórmula, sería corriente del inductor con respecto al tiempo, sería la I del inductor cuando tiende a infinito, que sería como, podemos interpretarlo como la I forzada, porque cuando nosotros analicemos infinito para t mayores que 1, estamos forzando que el inductor tome un cierto valor de corriente. Entonces sería la corriente del inductor cuando tiende a infinito, o t mayores que 1, más la corriente inicial o corriente natural, que sería con la corriente que comenzamos el análisis, que sería tomar esta función evaluada en 1, IN, pongamos, IO inicial, menos la corriente cuando tiene infinito, multiplicado por E a la menos T, menos el tiempo en inicial entre tau. Y el tiempo inicial de nuestro circuito sería igual a 1. Entonces TO sería igual a 1. Entonces, sustituyendo valores, tendríamos la corriente sería menos 4.8 más la IO menos 4.8 E elevada a la menos T menos 1 sobre el valor de tau, que sería 0.8. Ahora, para IO, evaluamos esta función en I igual 1, sería esta función I en 1 sería 3 menos 3 E a la menos 0.5 por 1. Entonces, I1 sería igual a 3 menos, vamos a hacer el cálculo, sería E elevado a la menos 0.5 por 1 por 3 nos daría 1.81. Entonces, ahí yo lo de 1 nos daría 1.18 euros. Sería, esta no está para nosotros, sería la IO 1.18. Entonces venimos acá y sustituimos. La corriente del inductor sería menos 4.8 más 1.18 más 4.8 elevada a menos tau menos 1 sobre 0.8. Entonces la corriente del inductor sería igual a menos 4.8 más 4.8 más 1.8 sería 4.8 más 1.18, perdón, sería 5.98 E a la menos T